Continuamos con el ciclo de entrevistas a los entrenadores de la tercera división. Hoy nos toca el turno con Alejandro Gastamiza, más conocido como Jandro dentro del mundo futbolístico, que dirige al Club Atlético Artajonés, un recién ascendido después de varios años en la regional preferente. Jandro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vuelta a la temporada de la tercera división, supongo que mucha ilusión, ¿no? Tanto por parte del club, jugadores, cuerpo técnico, afición. Sí, sin duda, al final, claro, volver a tercera división en una categoría que hacía 5 años que Artajonés no estaba, pues nos ilusiona a todos mucho, ¿no? Como dices, tanto la afición, como la directiva, como la plantilla, el cuerpo técnico también. Estamos todos, bueno, pues con muchas ganas de empezar la temporada, trabajando mucho en pretemporada para llegar bien y, bueno, sobre todo lo que dices, ¿no? La palabra que resume todo es ilusión. Una ilusión que se va a intentar trasladar al terreno de juego, cuando además se ha sabido lo dura que es la preferente, ¿no? Un Artajonés que, bueno, que ya había saboreado la tercera división, perdió la categoría y ha costado ascender. Ahora llega la temporada de decir, bueno, después de tanto esfuerzo vamos a disfrutar, pero claro, con una competición que es muy dura y sobre todo mucho más larga, ¿no? Bueno, aunque quizá con la fase de ascenso se puede equilibrar lo que es la preferente, pero son 38 jornadas en las que hay que mantener el nivel. Sí, no cabe duda de que es un cambio importante, ¿no? Efectivamente, como dices, al final son 38 jornadas, son 8 jornadas más, aunque nosotros con la fase del año pasado jugamos 34 y tuvimos un final de temporada pues muy bonito, pero también muy exigente y muy duro, ¿no? Y vamos a ver cómo responde, sobre todo en el aspecto físico, la plantilla. Estamos trabajando ahora para llegar bien, sobre todo en ese tema. Lo hemos hablado con ellos, que necesitamos dar un plus en el trabajo físico en esta pretemporada, porque lógicamente el ritmo, sobre todo la intensidad, es bastante diferente en tercera división que en preferente. El Artajonés se puede considerar, ¿no?, del grupo de equipos que va a estar ahí en la pelea por la permanencia. Eso lo tenéis, me imagino que todos asumido. Sí, y pues si quieres lanzar un mensaje a todos aquellos que piensen algo más o lo que sea. No, bueno, completamente claro, ¿no? Desde el primer día de pretemporada el objetivo es la permanencia. Así lo dijimos, así lo estamos trabajando y creo que todo el mundo es consciente de eso. Las limitaciones que tenemos son muchas. Lógicamente, para llevar jugadores a Artajona en tercera división es difícil, porque ya sabes que bueno, no es un club que no paga, y entonces, bueno, pues lógicamente el tema de la distancia con tantos equipos en Pamplona es complicado. Lo que hemos hecho ha sido mantener el bloque fundamentalmente, y con 3 o 4 retoques, pues bueno, con eso es lo que tenemos que pelear, y el objetivo claro es la permanencia, sin duda. Ahí queríamos ir ahora, siguiente punto de esta entrevista, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el Artajonés? Siempre se mantiene el bloque, como es lo lógico, ¿no? En un equipo que asciende de preferente a la tercera división. ¿Cómo son esos 3 o 4 retoques de los que habla Alejandro Gastamiza? Sí, pues un poquito lo que hemos intentado es darle al equipo un toque, pues eso, mejorar algunos puestos que nos faltaban y que teníamos que completar. Todavía estamos en ello, porque todavía nos queda hacer alguna incorporación, sobre todo un delantero que luego comentaremos, porque bueno, hemos tenido una circunstancia un poco complicada, pero bueno, los 3-4 fichajes que hemos hecho yo creo que nos van a dar un plus y que nos van a ayudar. Estamos hablando fundamentalmente de gente joven que viene o bien de juveniles o de preferente, y que lo que hemos buscado es lógicamente eso, ¿no? Gente que tenga hambre por jugar en tercera y que ese hambre lo demuestre en el campo, ¿no? En el terreno del juego, bueno, un aspecto, como bien has nombrado, ¿no? Difícil a tratar también, ¿no? La baja sensible de Moya Teme. Sí, bueno, la verdad es que dentro de toda la ilusión que tenemos esta pretemporada, pues ha habido ese punto negro que nos ha trastocado muchísimo todo, ¿no? Ya no solo del aspecto deportivo, sino del aspecto anímico, ¿no? La plantilla lo está sufriendo mucho, porque es un chico que lleva con nosotros 5 años, que es muy querido tanto en el equipo como en el pueblo, y que luego todo el mundo sabe en el fútbol navarro que es era nuestro jugador de referencia, ¿no? Y bueno, está de una circunstancia, no podemos contar con él, y ahora mismo el tema deportivo en cuanto a él queda en un segundo plano, porque lo que nos interesa a todos es el aspecto humano, y que él pueda volver. Ahora mismo está en Madrid, está retenido en Madrid en espera de ser deportado a su país, y bueno, lo que queremos todos y estamos intentando todos es que se quede aquí en España. Luego el tema deportivo pues ya veremos a ver si lo solucionamos o no, pero primero el tema humano, por supuesto. Eso es lo que íbamos a hablar, ¿no? Porque Moya Teme es un referente, ¿no?, para el Artajonés dentro del terreno de juego, pero sobre todo tras 5 años, ¿no? Aquí en Navarra, que vive en Barañá, jugando en Artajona, pues bueno, es una persona ya prácticamente arraigada aquí, sí, ¿no? Y la situación pues es un tanto dolorosa. Sí, es muy doloroso, sobre todo, digo, para los compañeros, para la afición, para toda la gente que ha convivido con él, que sabe que es un chico encantador y que su único objetivo era poder encontrar un trabajo y jugar a fútbol, que era su gran afición y su gran ilusión, ¿no? Y en esa estábamos intentando ayudarla a regularizar la situación, cuando bueno, pues ha surgido este problema burocrático, y vamos a ver si podemos solucionarlo. Claro, que para poner un poco en contexto a todos los que desconozcan, que quizá cuando se esté emitiendo esta entrevista ya esté solucionado el tema, pero el jugador, al ir a tratarse para regularizar sus papeles, porque había encontrado un trabajo ayudando
a una persona mayor, pues ha encontrado que había algún papel, algún tema burocrático que no se había resuelto de manera totalmente legal. Eso es, efectivamente. Él, bueno, al final tenía que hacer una documentación, toda la documentación estaba en regla, excepto un papel que, bueno, le había confiado a una persona de su país que iba a viajar allá, que era el certificado de penales, y al final, bueno, pues parece ser que eran falsos y por ese motivo, pues por el que lo tienen retenido, ¿no? Bueno, pues desde aquí, desde Navarra Deportiva y Fútbol 948 nos solidarizamos, ¿no? Tanto con el Club Atlético Artajonés como con la persona más afectada, que es en este caso de Moy ATM. Retomamos un poquito el tema deportivo, en este caso hablando del Artajonés en su vuelta a la tercera división, aquí que estamos con Jandro Gastamiza. Hablábamos, ¿no?, que el equipo tiene la cabeza sobre el terreno, ¿no?, es decir, los pies sobre el suelo, que va a buscar la permanencia, pero ¿qué Artajonés se va a plasmar sobre el terreno de juego? ¿Qué Artajonés va a ver la afición de Artajona y qué Artajonés se van a encontrar los equipos rivales? Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Parece que no, pero el tema de Moy nos ha trastocado un poquito nuestro estilo de juego y estamos intentando modificar algunos aspectos para solucionarlo, ¿no? Porque lógicamente no vamos a poder contar con él, o si lo hacemos será bastante tarde. Entonces, bueno, el equipo tenía un perfil determinado en base a ese jugador, que era, bueno, pues que era un jugador rapidísimo, muy agresivo y el que le buscábamos constantemente, y estamos intentando ahora que colabore más gente en la construcción de juego, que el equipo sea un poquito más, intente tener más el balón, bueno, pues que, insisto, sobre todo que participe más gente en la construcción de juego y que no sea solamente un único jugador el que finalice, sino que lleguemos con más gente, que, bueno, un poco darle una variedad a lo que estamos haciendo hasta ahora. Estamos trabajando en ello y poquito a poco a ver si lo podemos conseguir, siempre con las limitaciones que lógicamente tenemos, y que no todos los partidos vamos a poder llevar el peso del partido, ¿no?, lógicamente. Eso te iba a comentar, o sea que ahora vais a pasar de una manera un poquito más directa a intentar elaborar un poco más, claro. Eso es. Pero siempre y cuando, ya sabemos que la tercera división es muy exigente y rivales de una mayor categoría en cuanto, bueno, a nivel futbolístico, pues porque se lo pueden permitir económicamente, etcétera, o bien siendo un filial de un club de primera división, pues en los que también os van a obligar, ¿no?, a variar el planteamiento. Claro, lógicamente, sí, luego también depende un poco de nuestro terreno de juego, lógicamente ahora está bien, pero conforme avance el invierno habrá que ver en qué situación está, porque lógicamente el invierno pasado ha sido muy duro y el terreno de juego nos condicionaba mucho en casa la forma de jugar, y no nos fue mal porque, bueno, nos adaptamos bien y sacamos muchos puntos, pero bueno, tenemos que ver un poquito también ese condicionante. El hándicap que tenemos es que en casa juegas en un terreno de juego y fuera de casa, que es prácticamente todo hierba artificial, tienes que modificar cosas, ¿no? Pero bueno, estamos un poco intentando amoldarnos a los dos estilos o darle un toque un poco diferente al año pasado y a ver si lo conseguimos. ¿Os puede dar un plus el hecho de jugar en casa en un campo de hierba natural, que a excepción de quizá puede ser el Cortes? Así que se me viene a la cabeza el resto de equipos prácticamente, bueno, Tajonar, ¿no? Sí, pero bueno, no cabe duda, yo creo que sí, al final nosotros vamos a entrenar ahí todo el año y yo creo que va a haber equipos que cuando el campo no esté tan bien como ahora, pues lo puede sufrir, y ahí tenemos que ser listos e intentar aprovecharlo, lógicamente. Es una de nuestras bazas, intentaremos sacarle rendimiento. Por respeto siempre intentamos preguntar a los equipos qué 4 candidatos a ascender da a la playoff de ascenso. Claro, no vamos a decir qué candidatos ves al objetivo del descenso, claro, ¿no? Todos podemos hacernos una idea de quiénes vais a estar en la pomada de por abajo, pero bueno, por arriba también está definido, pero claro, hay 5 o 6 equipos, se moja Jandro Gastamiza y pone 4 sobre el papel para que luego en mayo, cuando salga, digamos, mira, ves, Jandro Gastamiza tenía razón. Si hay que poner 4, pues bueno, Promesas, claro, Izarra también, Mutilvera y San Juan, yo diría esos 4, ¿no? Un poco los que todos tenemos en mente, aunque, bueno, luego siempre va a haber un equipo o 2 que van a estar ahí, que bueno, ahí hay un abanico más grande que se hable de posibles candidatos, ¿no? Pero yo creo que esos 4 son un poco los que, en principio, los 2 que han bajado de segunda B, lógicamente, la Mutilvera, que se ha reforzado incluso más que el año pasado todavía, y bueno, San Juan, que es el campeón actual, con lo cual yo creo que esos 4 están en la mente de todos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra charla, nuestro ciclo de entrevistas con Jandro Gastamiza, al que le deseamos suerte a lo largo de la temporada en el Artajonés, y también que se solucionen los problemas, en este caso más humanos, más que en lo deportivo, de Moy ATM. Sí, ahora mismo lo que más nos preocupa, y os lo agradecemos mucho, de verdad. Pues nada, hasta aquí nuestra entrevista con Jandro Gastamiza y con el representante del Artajonés en esta tercera división en el año de la vuelta tras 5 años en la regional preferente.